Buenos días, iglesia. Hoy es un hermoso domingo que el Señor nos regala para poder estar en su presencia. Hoy comenzamos nuestro servicio con la alegría de saber que tenemos canción para cantarle, corazón enamorado y agradecido para elevarlo delante de su presencia, que tenemos vida, que tenemos manos para levantar, que tenemos pies para danzar. Este es un domingo especial porque Él está aquí. Estamos en su casa y nos gozamos de tener ese privilegio de estar en este lugar. No sé si en esta semana, en estos días, se ha preguntado de cuántas cosas el Señor le ha librado, cuánto le habrá protegido, cuántas cosas pasan afuera que no han tocado su morada, y es porque la misericordia del Señor se ha derramado sobre su vida y de pronto no lo hemos notado. A veces, y hemos visto en este tiempo, personas que solamente han logrado tener la certeza de la protección de Dios cuando el peligro ha tocado a sus puertas. Y bueno, hoy quise comenzar con una porción en la palabra que está en Segunda de Samuel, en el capítulo 22, y en la cual David le habla a Dios con un cántico, porque Dios le ha librado de manos de su enemigo. Saúl había traído persecución, traído angustia sobre su vida, y Dios le había protegido. Dice así el capítulo 22, versículo 1 de Segunda de Samuel. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y será salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Iglesia, cuando somos librados de gran angustia, de gran dificultad, de persecución, de enfermedad y aún de muerte, como lo estaba diciendo David a Dios, solo hay palabras en nuestro corazón para decir: Dios, eres mi roca, mi fortaleza, mi libertador. En ti confiaré, eres mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi refugio, mi salvador, porque me libraste. Vamos a cantar al Señor y adorar al Señor con esta canción, como lo hizo David, que dice que con un cántico, elaboró un cántico para agradecer a Dios. Pero vamos a hacerlo con esta canción que quizás no escribimos nosotros, pero que nos permite acercarnos a Él y decirle: Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi debilidad, tú conoces mi necesidad, tú conoces las cuerdas que a veces se están lanzando sobre mí, Señor, tú conoces mi angustia, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que nos rodees. Hoy te pedimos, Señor, que tu escudo sea la protección y la salvación de nuestra casa, Señor. Que hagas vallado alrededor nuestro, que coloques ese escudo frente a nosotros para que ningún dardo, Señor, de ningún daño pueda causarnos, Señor, mal alguno. Eres tú, Señor, quien más nos conoces, Jesús. Eres tú quien pagó el precio y en la cruz nos diste la victoria. Corazón
fortaleza, mi roca fuerte. Eres mi libertador, mi defensor. Eres quien guarda mi vida, mi casa. Eres quien me protege, eres quien me rodea. Mi escudo es mi protección. Mi protección. Tú me sostienes, Señor. Tú me sostienes. Dígame con certeza. Sé que me amas. Y la presencia de Dios se hizo posible para usted y para mí. Hoy le clamamos, le buscamos, le llamamos y Él nos responde. Pero no notamos que al romperse el velo por la muerte de Jesús, por sus pecados y por los míos, al levantarse el castigo que estaba sobre nosotros, porque la ley lo había puesto así, porque Satanás había hecho un acta de decretos tan larga y tan interminable sobre su vida y sobre la mía, que el único sacrificio posible era que Jesús llevara sus pecados y los míos, los de sus generaciones y las mías, los de los que pasaron, los de los que vivían en ese tiempo y de los que vinimos después de la muerte y resurrección de Jesús. El velo se rasgó, el camino se abrió y todo se consumó. Y eso no lo pagó usted ni lo pagué yo. Eso fue el precio de cruz, el precio de sangre que Jesús pagó. Por eso hoy podemos decir, el velo rasgó, camino abrió y todo quedó consumado. Por eso hoy lo que nos queda como creación, como liberados, como rescatados, es postrarnos delante de Él y decirle: Señor, hoy me postro ante ti. Hoy doblo mis rodillas delante de tu presencia, Señor. Hoy quiebro mi cerviz y mi orgullo, Señor. Hoy dejo de pensar que es por mí mismo que logro, lo que vivo, lo que soy, lo que tengo. Cuando hasta la respiración, Señor, depende de ti. Cada día, Padre, tú soplas aliento de vida sobre nosotros. Pero cada día el Espíritu Santo nos recuerda que Jesús pagó el precio para que nos despertemos a vivir ese día, a comer, a cantar, a bailar, a hablar, a amar, a reír, a disfrutar de lo que el velo roto nos permite al poder entrar en su presencia. Cuando usted hace una oración, le aseguro que no es su rostro el primero que el Padre ve. El rostro que ve es el de su Hijo Jesús, que nos hizo merecedores de llevar nuestra oración a su presencia. Dígale a Él:
Hoy me postro ante ti. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Dígalo una vez más. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Y dice su palabra, ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, a veces nos olvidamos de los privilegios increíbles que tenemos, de las tremendas y grandes cosas con las que el Señor nos visita cada día, porque nos hemos acostumbrado tanto a ellas, las vivimos todos los días, las vemos todos los días, que casi nos sentimos merecedores de ellas. A veces, iglesia, es bueno recordar que no merecemos nada, que todo es por su infinito amor y por su gran misericordia. Amén. Vamos a leer una porción en la palabra que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y en el versículo 13, y dice: y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Iglesia, busquémoslo con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, busquémoslo hasta hallarlo, busquémoslo hasta sentirlo, busquémoslo para llevar a sus pies nuestra gratitud, nuestro corazón rendido, contrito y humillado, nuestro corazón enamorado. Y dígale: Señor, yo no ceso en mi día, no quiero dejar, Señor, no quiero descansar hasta que cada día yo logre conocerte un poquito más, Señor. Yo logre entrar un poco más en tu presencia, yo logre llevar una adoración agradable a ti, grato aroma delante de tu presencia. Que como tu palabra lo dice y nos lo enseña, Señor, las oraciones de los santos suban como fragancia grata y lleguen allí, a ese lugar en donde las esperas tú, papá, en donde el Señor Jesús las lleva con su poder y su sacrificio, que nos permite ver una respuesta, y a donde el Espíritu Santo y todos los seres en el cielo se gozan y se alegran al ver a su iglesia buscándole y hallándole. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Conocerle es estar en la intimidad con Él. Dígale: Señor, yo quiero conocerte cada día un poco más. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Révélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono. Al que está sentado en el trono,
Marta anhela eso que escucha o ve en otros, pero que usted no ha experimentado, porque de pronto en su corazón no cree. Dígale, Señor, quiero creer, quiero conocerte más y más. Quiero conocerte, Señor, en lo profundo de tu amor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Dígale, Señor, revélanos tu gloria. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tu palabra dice que te buscaremos y te hallaremos, porque te buscaremos de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, Señor. Ayúdanos, Señor, a quererte más, a anhelarte más, a tener corazones más agradecidos para ti, Señor, a no olvidar ninguno de tus beneficios, porque aún el salmista lo solía decir, que aún a su alma le decía: no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios, no olvides, alma mía, ninguno de sus privilegios, de las coronas que pone sobre ti cada día. Dice en el Salmo 47, en los versículos 1 y 2: pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande, sobre toda la tierra. No tenemos cualquier Dios, no tenemos un rey cualquiera, tenemos al poderoso, al Rey de reyes, al Señor de señores, al victorioso, al que vive y reina, al que es Rey sobre toda la tierra, sobre toda nación, sobre todo reino. A Él sea la gloria, porque habita, siendo Rey, en medio de la alabanza imperfecta de los pueblos que le alabamos, que le adoramos, que levantamos manos santas y que batimos palmas para adorar su nombre todos los días de nuestra vida, en todo lugar y en todo momento. Vamos, iglesia, no olvides que cuando tú y yo estamos cantando y adorando, cuando la alabanza fluye de nuestro corazón, el Rey de Reyes está escuchando. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres
y dígale: Señor, gracias, porque eres digno de cada palabra de alabanza y de adoración, de cada nota musical que suena sobre la tierra, con cada instrumento que te alaba y que te adora, porque eres digno, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Y la alabanza de tu pueblo, Señor, se levanta a tu paso, Señor, y el anhelo de nuestro corazón es poderte seguir adorando y cantando todos los días de nuestra vida, porque a libertad nos llamaste, Señor, porque a ser tus hijos nos invitaste, porque nos llamaste tuyo, Señor, porque nos escogiste en el vientre de nuestra madre, nos diste un nombre, nos llamaste tus hijos, Señor, tu creación, y lo entregaste todo, ni siquiera tu hijo te lo reservaste, Señor, porque el amor que está en ti para nosotros también está en nuestro Señor Jesús. Por eso le servimos y le alabamos y le adoramos y nos gozamos todos los días de nuestra vida por el Dios que nos creó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice en el capítulo 11 del libro de Mateo algo que a Juan le llamó la atención cuando supo que había alguien sobre la tierra haciendo milagros, sanando enfermos, levantando aún aquellos que habían muerto. Y dice en el versículo 2 del capítulo 11 del libro de Mateo que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Tremendo, hermoso y poderoso. Esa es la libertad que Jesús ganó para la gente, la libertad de poder ver sus maravillas, las maravillas del mundo. Por eso los ciegos empezaron a ver, los sordos empezaron a escuchar, los mudos a hablar, los cojos a caminar, los enfermos se sanaban, los muertos eran resucitados y a los pobres era anunciado el Evangelio. Gracias al Señor por la libertad que nos llamó iglesia, y gracias porque Juan lo pudo percibir encerrado en una cárcel. Usted y yo tenemos la libertad de ver los hechos de Dios, de ver los hechos de Jesús, de vivir la libertad para la cual nos llamó. Y por eso hoy cantamos esta canción, y cantamos a ser libres, a ver los ciegos que ven, a ver los cojos que hablan. Canta al Señor con gratitud, con la alegría que quizá le produjo a Juan, que ya su obra ya estaba terminando, pero la de Jesús empezaba, iba a ser para siempre, para la eternidad, para la generación, para la libertad del pueblo de Dios. Los mudos hablarán,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Qué lindo el Señor Jesús, haciendo los milagros, las señales, los prodigios que fueron necesarios sobre la tierra, tan suficientes para que usted y yo hoy podamos creer en ellos y no encontremos tropiezo. No admita tropiezos entre Dios y usted, tropiezos entre su fe en Jesús y usted, tropiezos entre su caminar con Cristo y su casa y usted que han decidido servir al Señor. Dele gracias al Señor por el privilegio de poder cantar a sus maravillas, porque cada palabra y cada canción que hemos cantado son la manifestación de la creación que se goza y se alegra en el Dios que tiene. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido traer canción para ti, y gracias también por el tiempo que podremos quieta y reposadamente recibir la palabra que traes a través de Andrés para la iglesia en esta mañana. Iglesia, les amamos mucho, les pensamos mucho y sabemos que el Señor tiene para nosotros una palabra preciosa el día de hoy. Antes de pasar a la palabra, vamos a tomar un momentico para orar por dos personas de nuestra congregación que tuvieron el privilegio de cumplir un año más en el Señor, porque en realidad es muy diferente que cumplamos los años en el mundo. Los años que cumplimos en Cristo son los años que de verdad valen la pena. Así que para Sarita y para Ángel, que cumplieron añitos esta semana que pasó, queremos hacer una oración, darle gracias al Señor por sus vidas y cantarles este cumpleaños declarando, porque declaramos que el Señor les bendice, que el Señor les guarda, que el Señor tiene cuidado de ustedes, que el Señor les ama con amor eterno. Así que vamos a tomar primero un tiempito para orar por Sarita y enseguida pues vamos a orar por Ángel también. En esta iglesia, como el Señor mismo lo es, somos caballeros y le damos a las damas el primer lugar y luego a nuestros varones esforzados y valientes que el Señor nos ha permitido también tener en medio de nuestra congregación y que sabemos que son sustento y son respaldo de sus casas como lo son en nuestra iglesia. Sarita, feliz cumpleaños, que Papito Dios sea tan propicio a tus sueños y a tus anhelos. Yo sé que hay un anhelo especial tuyo por ir a la tierra de Jesús nuevamente, a la tierra donde Él caminó, a la tierra santa, a la hermosa Jerusalén. Y hoy oramos para que el Señor sea propicio a ese anhelo tuyo y a los que no conocemos, pero que tú sí conoces. Señor, te damos gracias por la vida de Sarita. Te damos gracias por esta mujer intercesora, por esta mujer que te escucha, que estudia tu palabra, que tempranito en la mañana llega cada domingo, Señor, a buscarte, que se ocupa, Señor de los cielos, de buscar lo mejor de las porciones en la palabra y de traer la mejor adoración para ti, Señor. Bendecimos la vida de Sarita, Señor, bendecimos su salud, declaramos sobre ella que es una mujer fuerte, una mujer completamente sana, que como tu palabra lo dice, desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de su pie, Señor, tú tienes el escaneo completo de su organismo y tú le fortaleces y le bendices y le levantas de toda enfermedad. Y hoy, Señor de los cielos, que hemos terminado nuestro tiempo cantando una canción de libertad, declaramos libertad en la vida de Sarita, libertad de la enfermedad. No hay esclavitud, no hay dolor, no hay necesidad física, Señor, que tú nos suplas sobre su vida. Gracias, Señor, por bendecir a Sarita y gracias por darnos el privilegio de conocerla. Vamos a orar por Ángel. Esta mañana cuando veníamos hacia la iglesia y veníamos pensando que pues íbamos a hacer la canción del cumpleaños, le hablaba yo al Señor acerca de Sarita y acerca de Ángel. Y bueno, Ángel, quiero decirte que una cosa que el Señor puso en mi corazón fue esa palabra que está para Gedeón, y es que el Señor te dice: varón esforzado y valiente, con tus fuerzas vencerás todo obstáculo y todos los enemigos que se vengan en contra tuya. Gedeón era un hombre joven como tú lo eres. Gedeón era un hombre sencillo y de un corazón como el tuyo, que amaba a Dios y quería servirlo. Y la respuesta de Dios fue: 1, visitarlo; 2, empoderarlo y decirle: con tus fuerzas yo te voy a dar la victoria; 3, darle una estrategia; 4,
romper toda maldición de pobreza, toda maldición de lejanía de Dios, porque el pueblo se había alejado de Dios y fue por Gedeón que vino, y toda maldición de creer que no puede, porque él creía que era tan sencillo, tan joven, que no iba a ser usado por Dios. Pues Ángel, el Señor te dice que eres su varón esforzado y valiente. Señor, gracias por la vida de Ángel. Gracias, Señor, por su caminar contigo, Señor, con todos los tropiezos que haya tenido, Señor, porque sabemos que cada tropiezo tuvo un propósito en su vida, Señor, y que lo que estás haciendo es levantándolo, es preparándolo, es dándole, Señor de los cielos, lo suficiente para que con su fuerza, con el poder de su fuerza y tu presencia y tu estrategia, Señor, Él logre vencer a sus enemigos. Bendecimos la vida de Ángel, la vida de Laurita, la vida de Ariadna, y declaramos sobre esa casa, casa de Dios, casa en donde mora y vive el Espíritu de Dios, casa desde donde se levantará victorioso un varón esforzado y valiente, y verá el bien de su casa, el bien de su pueblo, el bien de su nación, el bien que solamente tú puedes traer sobre su vida. Gracias, Señor, por su vida, gracias por su hogar y gracias por tus propósitos y tus planes para él. Vamos a cantar el cumpleaños, que dice así: cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Sarita, cumpleaños feliz. Dios te dé la salud, bendiciones, bendiciones también. Dios te cuide, Dios te cuide y te guarde, ahora y siempre. Amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Ángel, cumpleaños feliz. Dios te dé la salud, bendiciones también. Dios te cuide y te guarde, ahora y siempre. Amén. Y toda la iglesia dice amén. Ahora sí, vamos a la palabra y vamos a gozarnos en lo que el Señor tiene para nosotros, para todos nosotros en esta mañana. Bueno, muy buenos días a todos, un feliz domingo antes que nada, a todos ustedes que nos siguen y que siguen fieles ahí en la congregación y atendiendo el llamado a nuestro Señor para estar cada domingo, inclusive cada miércoles, en su presencia, para adorarle, para bendecirle, para glorificarle. Damos hoy gracias por este nuevo día, este nuevo domingo, este nuevo día del Señor, en donde nos congregamos, en donde venimos todos a su iglesia a adorarle. Es un privilegio, nuevamente, como siempre lo decimos, llevar la palabra de Dios. Es un privilegio poder compartir con todos ustedes las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios Padre Todopoderoso, a través de la revelación que nos da día a día, a través de su Santo Espíritu. Entonces vamos a disponernos hoy a escuchar de esta enseñanza. Como siempre lo digo, son enseñanzas del Señor, no son enseñanzas de hombre, y por eso desde ya ponemos este tiempo en las manos del Señor, menguamos completamente para que sea el Señor quien instruya, quien dé la enseñanza y quien sea el que nos esté sembrando en nuestro corazón esas semillas poderosas, semillas que a futuro van a dar un fruto exquisito, un fruto agradable a Dios. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de algo de pronto un poco alejándonos de todo este tema de la pandemia, de todo este tema del aislamiento, de todos estos sentimientos que tenemos, de todo este cansancio de pronto que ya tenemos de
de tanto tiempo de aislamiento. Y vamos a ver un tema que quise trabajarlo de manera muy esquemática y muy práctica, llamémoslo de esa forma, porque pues cada punto tendrá, de lo que vamos a ver, podemos profundizar y de hecho se ha hecho en otras oportunidades de manera mucho más ahondada y de mucho más estudio profundo. Pero quise traer este tema y quise, por algo que escuché, la prédica de hoy la he titulado El valor del culto. Y básicamente lo hago, ¿por qué? Porque en días pasados escuché a alguien que a la pregunta de ¿viste el culto? Estos cultos que pues, hemos venido haciendo en estos días, en este aislamiento, que es de manera virtual, le preguntaron a alguien, ¿viste el culto? Y la persona dijo, sí, lo vi, muy bonito, muy edificante. Ahí lo único que yo me salto siempre es como esos cánticos al principio, esos cánticos ahí al principio, eso no, yo me voy es como a la palabra y escucho es la palabra. Entonces yo me pregunté cuando la respuesta fue una conversación informal con alguien y yo me quedé pensando y yo dije, ¿será que vale la pena el culto? ¿Todo completo? ¿Vale la pena solamente una parte del culto o vale la pena la otra parte del culto? ¿Es más importante aquello? ¿Es más importante lo otro? ¿Es más importante alabar? ¿Es más importante la prédica? ¿Es más importante la cena del Señor? ¿Es más importante el tiempo de testimonios? ¿Es más importante el tiempo de al final del culto, cuando todos nos saludamos y compartimos alguna merienda, como normalmente lo hacemos? ¿Qué es importante en el culto? ¿Es importante venir a un culto? ¿O podemos adorar, alabar a Dios, estar en su presencia sin necesidad de venir al culto? Como muchas personas lo han dicho, yo no necesito ir a una iglesia para tener una buena relación con Dios. Yo me hacía todas las preguntas, realmente. Yo decía, ¿sí es importante? ¿No será importante? No sé. Entonces, quise como que hoy, a la luz de la palabra, como siempre lo hacemos, miremos si sí es importante estar en el culto. Miremos si sí es importante estar congregados. Miremos si es importante estar allí presente. De manera física, pues cuando podíamos, ahorita pero estamos de manera virtual, pero sí es importante separar un tiempo en nuestras agendas tan ocupadas y tan importantes que tenemos para estar congregados, escuchando la palabra de Dios, adorando al Señor, como tal. ¿Es importante? La respuesta es sí, sí es importante, porque a la luz de la palabra de Dios, en Hebreos 10:25, siempre todos sabemos muy bien donde nos dice la palabra, que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero analizando un poco esta porción, no dejando de congregarnos, realmente esa es la primera parte, ese es el inicio de todo. ¿Y por qué digo el inicio de todo? Porque cualquiera podría decir, ok, yo voy a la iglesia, yo voy el domingo a la hora X que sea, estoy todo el tiempo que se demore el culto, 1 hora y media, 2 horas, el tiempo que se demore, termino y salgo. ¿Me congregué? Sí. ¿Estuve con las personas? Sí. ¿Pero estuve con la disposición de escuchar? No lo sé. ¿Estuve con la disposición de lo que vamos a ver? No lo sé. Ahí es donde yo creo que empieza y es el punto de partida de todo. Ahora bien, tú puedes venir a un culto cuando estábamos reuniéndonos de manera física, tú puedes llegar acá y te sientas y de alguna manera el ya estar aquí te obliga a tener una actitud y una postura frente al culto como tal. Entonces tú te sientas o te paras, si hay alabanza pues de pronto te pararás porque los otros lo hacen, mucho de imitación, o te quedas sentado y tú dices yo por qué no voy a parar, yo también no necesito pararme, bueno, lo que sea. Entonces ahí empieza uno a ver, ¿será que sí estoy en la actitud correcta? Ahora bien, de manera virtual,
cómo estamos asistiendo al culto todos los domingos. Y no lo digo solamente para ti, que me estás mirando, me estás escuchando, lo digo para todos, empezando por mí, por mi familia. ¿Será que, qué rico un domingo, no tengo que pararme, solamente hago un clic y ahí aparece el culto, lo miro, me siento, de pronto empiezo mi mente a divagar, de pronto miro en la visita de noche, está el celular, cojo el celular, me llega un mensaje, de pronto me llaman a desayunar, no sé, son situaciones que nos pasan a todos, no son situaciones particulares. Entonces es importante congregarnos, es importante el culto, vale la pena el culto. Recordemos, hemos titulado este mensaje como el valor del culto. ¿Y qué es culto? ¿Qué es un culto? La palabra culto pues tiene muchas definiciones, ¿no? Pues viene del latín cultus, y que significa cultivar. Entonces a veces uno escucha, uy, qué persona tan culta. Entonces está relacionado como a ese estudio, esa capacidad intelectual que puede tener una persona en un momento dado, y uno dice, uy, qué persona tan culta. O puede estar relacionado a la forma de hablar, uy, qué persona tan culta para hablar, es una persona muy culta porque habla muy bien, se expresa muy bien. O puede estar relacionado también con cultivar, entonces cultivar algo, cultivar inclusive desde el punto de vista de alimentos, cultivar alimentos y demás. Pero también desde el punto de vista religioso claramente está relacionado con una forma de demostrar devoción y de veneración a algo, a alguien. No necesariamente a Dios, ¿no? Y hay otro culto, que es el culto que tú le das, de pronto muy relacionado a esto que es veneración a algo, a alguien, y es como ese culto que tú le das a las cosas. Entonces tú, por ejemplo, el culto al cuerpo. De hecho, escuchamos fisiculturismo, es el culto al cuerpo, personas que se dedican a cuidar su cuerpo, a verse más robustos, más acuerpados, o le dedican culto a la naturaleza, o le dedican culto a los animales, o le dedican culto a muchas cosas, Vale la pena resaltar acá una frase de San Agustín. San Agustín decía que el hombre indiscutiblemente, no hay nada que hacer, el hombre de por sí, el ser humano, es religioso. Entonces en esa religiosidad que todos tenemos, que está allí, tú puedes decir yo no soy religioso, yo no le hago culto a nada, pero cuando tú vas a ver, todos somos religiosos, tenemos inmerso en nuestro ADN espiritual, por llamarlo de alguna forma, está inmersa la religiosidad. Y tú te das cuenta, tú puedes decir yo no soy fanático de ir a iglesias, pero soy fanático del fútbol y mato por el fútbol. Yo puedo ser fanático de la música y soy fanático no solamente de la música, sino soy fanático de un artista en especial y hago lo que sea por ir a ver ese artista. Y ustedes lo ven en los conciertos, se presenta un artista X y uno ve a las personas allá desbordadas en esa devoción, en esa adoración a esa persona, lloran, se rasgan las vestiduras, les botan sus prendas. Son personas que están de una u otra manera participando de un culto, de una devoción. El deporte, personas que sagrada y religiosamente cada 8 días, cada 15 días o cada vez que lo puedan hacer, tienen que ir a montar su bicicleta y tienen que ir a hacer todos 30, 40 kilómetros, qué sé yo. De alguna manera estamos generando y participando de algún culto en especial en nuestras vidas. Entonces no necesariamente tenemos que estar mirando que es a través de la parte religiosa como tal. Pero ya ahondándonos en lo que tiene que ver con el culto a Dios, entrando ya un poco en este tema, pues vamos a ver que realmente cuando uno va a ofrecer un culto, y ya hablando de nuestro Dios, de nuestras congregaciones, de nuestras reuniones, de nuestros servicios que hacemos de manera, digámoslo así, como
no sé si se me permitan esta palabra como de manera oficial cada domingo, por la tradición, por lo que ustedes quieran. Sobre eso, pues ahí, como digo yo, sobre eso podríamos ahondar en otra oportunidad, por qué nos congregamos los domingos como primer día de la semana. Si nosotros lo hacemos, vamos a hacerlo o vamos a tener a mirar justamente eso. ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué venimos y nos reunimos? Y en ese orden de ideas uno podría decir que en el sentido más profundo y en el sentido más lógico, en el sentido más hermoso, podría llamar yo, se puede definir la palabra como culto desde este punto de vista mucho más espiritual, como un tiempo preparado y ofrecido a Dios. Trabajado, preparado y ofrecido a Dios, ¿sí? Y en ese orden de ideas tenemos unos peligros, y unos peligros que se pueden ver en los cultos, y básicamente los peligros a los que nos podemos enfrentar allí es a un individualismo, a una parte del bienestar y a una parte de la falsa espiritualidad. Y cuando digo individualismo, ya ahondando probablemente, ya vamos a centrarnos en el culto cristiano. Cuando hablamos de individualismo podemos caer en ese yo, ¿no? Yo predico mejor, yo alabo mejor, yo sirvo mejor, yo soy el que estoy en las primeras filas del culto de la iglesia como tal, del sitio físico, yo sí ayudo a los demás, yo sí oro, yo sí hago mis devocionales, yo. Ese es un peligro en el que podemos caer. ¿Y por qué es un peligro? Perdónenme que el ojito me rasca mucho, discúlpenme. No debería rascarme recién. Ese yo nos lleva a olvidar que la congregación, el congregarnos, el estar acá, es un tema de confraternidad, es un tema de equipo. Hacemos parte de un cuerpo, como nos dice la palabra. Hacemos parte de un cuerpo, y cuando todos nos engranamos, las cosas funcionan mejor. Pero cuando yo empiezo a trabajar por separado, yo, las cosas no son adecuadas. Esto es para ir contextualizando lo que vamos a ver. Individualismo, bienestar y placer, es el famoso hedonismo, que lo encontraba en el hedonismo. Eso es como un deseo de hacer las cosas para la satisfacción. Pero ¿qué podemos encontrar aquí como peligroso? Que empezamos a competir, y empezamos a competir con otras iglesias, empezamos a competir desde la misma congregación, digámoslo así. Uy, yo canto mejor, yo lo mejor, yo canto mejor que Carmen Judí. Lo que pasa es que no lo hago porque pues no quiero quitarle su posición, es un ejemplo. Pero ahí empezamos, yo canto mejor que este, yo canto mejor, yo alabo mejor, yo toco mejor este instrumento que esta otra persona. Ahí empieza a darse esa como competencia. Y ya a nivel de congregaciones, no, esta congregación es mejor que la otra. Allí el servicio es mejor que acá. Acá es como tranquilo, allí es como más eufórico. Uy, ustedes vieran las alabanzas de la iglesia A o la iglesia B, eso es impresionante. En esos son los peligros que podemos caer como congregaciones. Y obviamente la falsa espiritualidad. Y la falsa espiritualidad, pues todos sabemos. Y creo que un poco aprendíamos el viernes con nuestro pastor Mauricio en el estudio bíblico de, oiga, no estamos viviendo una dispensación de la gracia. No todo es legalismo, no todo es esa parte que no haga, no toque, no mire. No, hay que mantener un equilibrio. Pero se puede generar falsas espiritualidades en nuestras congregaciones, y podemos estar cayendo en que todo es malo o todo es permitido. ¿Ok? ¿Vamos ahí? Muy bien. Entonces digamos que en términos generales, en esta pequeña gran introducción de ya nuestro culto, vamos teniendo ese discernimiento de si es importante congregarnos, vale la pena congregarnos. Entonces vamos a entrar ya a mirar un poco más a profundidad esto.
Entonces, como primer punto yo quisiera que miráramos definición. ¿Qué es congregar? Ya hemos visto como lo literal, como lo académico, lo que dice el diccionario, lo que dice internet, todo esto. Pero si uno se pone a mirar desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de congregación, desde el punto de vista de lo que hemos vivido con todos estos tiempos de congregación que hemos tenido, uno podría mirar que principalmente la congregación, cuando uno se congrega, ¿a qué viene? ¿Por qué nos congregamos? Si uno dijera, bueno, me quito todas estas cosas del mundo, me quito todo eso que de ser el mejor, de una falsa espiritualidad, y yo quiero congregarme, ¿por qué nos congregaríamos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos lleva a congregarnos? Y yo quiero que miremos dos pasajes importantes. Vamos a ver Génesis 4:3-4 y Génesis 8:20. En Génesis 4:3-4 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué vemos acá? A Caín y a Abel. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Caín y Abel? ¿Qué hicieron? Llevaron ofrenda, una buena, una mala, una la vio bien, Dios vio una ofrenda agradable, otra muy agradable. Pero, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Y concatenándolo a la pregunta, si yo quisiera congregar, ¿a qué voy? ¿Qué hizo Caín y qué hizo Abel? Mantenémoslo ahí en mente. Vamos al otro versículo, Génesis 8:20. En Génesis 8:20 dice la palabra de Dios, es cuando ya pasa todo el diluvio, cuando lo de Noé, y dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. Si nos damos cuenta que esa religiosidad, eso que tenemos allá interno, no sé cómo explicarlo, siempre tiende a que debemos adorar, siempre tiende a ir al Creador, al que nos creó, así no lo pensemos, así no lo tengamos claro, así tengamos ideologías completamente distintas, siempre nuestra inercia de vida y nuestra inercia espiritual nos lleva a que debemos adorar. Entonces, si uno mira estos dos pasajes, estos dos momentos allá en el Antiguo Testamento, en donde un Caín y un Abel, un Caín que era bien malo, y aún siendo malo, algo era, vamos allá a adorar y listo, porque hay que hacerlo, y ahí llevamos esto. Y Abel dice: voy a llevar de lo mejor. Cuando yo voy a ir a congregarme, ¿puedo ser un Caín o puedo ser un Abel? Más allá de eso, internamente sé que voy. ¿Sí? Podemos pelear, podemos decir lo que sea, pero hay algo internamente que nos lleva. Y muy seguramente usted y yo, los que me pueden estar viendo en la congregación, y de pronto otras personas que puedan estar viendo este mensaje, pensarán y dirán: oiga, sí, el día que pasó tal situación, ese día fue conmovido a buscar voy a dejarlo ahí, de Dios, de ese ser espiritual, de alguien espiritual llamado Dios, vida, cosmos, no sé qué, como la gente hace. Yo lo que quiero aquí resaltar es que siempre somos movidos a algo. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante para poder ir aterrizando cómo poder definir un culto. Y ahora, trayéndolo un poco a nuestra época, ¿qué hacemos en el culto? Más allá de la adoración, más allá de la prédica, más allá de todo lo que hacemos en una congregación o en un culto, llámese, en un culto o servicio, miremos, ¿qué hacemos? Eso es como cuando usted se reúne en familia. Cuando usted se reúne en familia, ¿usted qué hace cuando se reúne en familia? Usted habla de fulanito, de fulanito. Si está el abuelo,
normalmente los nietos y los hijos van donde los nietos van donde el abuelo, donde inclusive los mismos hijos del papá, oye, abuelo, ¿por qué no me cuentas historias? Y empieza la abuela a contar la historia, y la puede contar 1000 veces, y 1000 veces uno se goza la historia. ¿Qué hacemos en la congregación? ¿Qué hacemos en la iglesia? En la iglesia contamos las maravillas de Dios. En la iglesia nos gozamos de las maravillas de Dios. Escuchamos al mismo Dios a través de su palabra, dándonos información de qué pasó por allá en el Antiguo Testamento, de qué pasó en este presente y de qué va a pasar en el futuro. Eso en términos generales hacemos en los cultos. No es otra cosa que un culto que abarca su pasado, su presente y su futuro. Y si nos vamos directamente al tema de nuestro Señor Jesucristo, hablamos del pasado, de ese sacrificio que hizo para nuestra salvación. Manifestamos esta fe en el presente, las necesidades, nuestras bendiciones y nuestras necesidades en general en el presente. Y anhelamos su segunda venida. Si usted lo mira bien, eso es lo que hacemos en el culto. Eso es lo que hacemos cada vez que nos congregamos. Es recordar ese pasado lleno de cosas impresionantemente maravillosas, lleno de todo ese tema de salvación, de todo ese sacrificio que lo miramos en el estudio bíblico, pero también nos gozamos en este presente porque tenemos salud, porque tenemos vida, porque el Señor nos cuida. Y más allá tenemos que llegar y trascender, que esa es la parte que de pronto nos falta a todos. No lo hablo por todos, pero por muchos. Anhelar su segunda venida, hablar del futuro. Entonces, en este contexto podemos definir un servicio como un homenaje. Cuando nos venimos acá, vamos a hacer es un homenaje. ¿A quién? ¿O para qué? ¿O cómo? Para honrar a Dios con nuestra oración, para bendecir a la iglesia con edificación y para testificar al mundo con la proclamación. ¿Sí? Es un acto comunitario de servicio y ofrenda a Dios, y hay algo que me fascina mucho, y es de manera voluntaria. Voluntaria. A mí nadie me obliga a venir los domingos. Yo perfectamente puedo decir, no vengo. Me acuerdo mucho del chiste del pastor Mauricio, donde dice, yo no voy a ir a la iglesia. La mamá le dice, pero tienes que ir. Y dijo, no, yo no voy a ir a la iglesia, ¿quién me obliga? Dijo, no, pues la verdad es que como tú eres el pastor, yo creo que tú deberías ir. ¿Quién obliga a venir a la iglesia? Nadie nos obliga, es un acto muy voluntario. Es un acto voluntario en donde honramos, en donde bendecimos, en donde testificamos. Honramos con nuestra oración, bendecimos con nuestra edificación y testificamos con nuestra predicación y proclamación claramente del Evangelio. Entonces, ya tenemos esa definición, ¿cierto? Es el primer punto principal, definición. Es una definición que a mí me gusta mucho como cosas prácticas. Nos reunimos para eso, para hablar, para recibir, para agradecer y para adorar a ese que allá atrás hizo algo tremendo, que hoy lo sigue haciendo y que lo seguirá haciendo a futuro. Al final del día, eso es lo que nos congrega, eso es lo que nos motiva, y eso es lo que realmente nos hace estar unidos como esos carboncitos unidos y manteniéndonos calienticos. Bueno, miren ustedes que cuando uno termina, por ejemplo, el servicio, o cuando se termina un estudio bíblico, o cuando se termina cualquier actividad que hagamos alrededor de Dios, de su palabra, de su conocimiento, no salimos cambiados. Salimos cambiados. Que se nos olvide después es otra cosa, pero salimos cambiados. Entonces ya tenemos esa definición bien ahí en nuestra mente. Ahora, basados en esa definición, vamos a ver cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de un curso? ¿Cuál es el propósito principal? Y quiero el mismo ejercicio. Quiero partir de unos versículos. Voy a partir de un versículo un poco fuerte. Está en Romanos 1, 23, 25. Dice la palabra de Dios:
y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Parte B del verso 25. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El propósito de nuestro culto, de nuestro servicio, debe ser la adoración al único que se lo merece, al único que es digno, al único que hizo todas las cosas que se ven y que no se ven. Es a nuestro Creador y sustentador de todas las cosas. Y la adoración, y esta adoración está en un doble propósito, que es glorificar a Dios y edificar su iglesia. Ese es el propósito. Ese es el propósito de la adoración. Ese es el propósito de nuestro culto. Ese es el propósito de congregarnos. Ese es el propósito y el anhelo que debemos tener en nuestro corazón siempre que vayamos a estar en un culto. ¿Adorar a quién? A quien me salvó. Ustedes ven películas, ven historias, ven, no sé, historias y películas en donde de manera terrenal alguien salva la vida de otra persona por alguna circunstancia, como sea. ¿Cómo queda esa persona que fue salvada? Queda agradecida eternamente. Y tan agradecida que hay casos en donde ese agradecimiento se vuelve un servicio total a esa persona para toda la vida. Pues nosotros nomás, se nos perdieron los papeles, alguien los recuperó, nos llama y nosotros, muchas gracias por entregarme los papeles, la billetera, le doy esta ofrenda, le doy 10,000, 20,000, no sé, los valores que sean, porque uno siente en el corazón ese agradecimiento, porque uno siente que esa persona hizo algo por mí. Entonces, ¿cuánto más lo que Dios ha hecho por nosotros merece de toda nuestra adoración y de todo nuestro agradecimiento y de toda nuestra disposición y de todo nuestro discernimiento para venirlo a adorar? ¿Vale la pena el culto? Con todas sus particularidades que estamos viendo. Pregúntese. O solamente esta partecita, esta no me gusta mucho, esta sí me gusta, esta más o menos, esta me encanta. No, yo creo que aquí vamos armando todo lo que es congregarse y todo lo que es estar en un culto con cada una de sus partecitas. Y mire lo que dice el Señor. Oh, peligro, nuevamente. Cambiaron en el verso 25, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué peligro tenemos aquí? Una adoración que no vaya dirigida a Dios es idolatría. Una adoración que no esté centrada en nuestro Señor, que no esté centrada en Dios, que no esté centrada en nuestro Señor Jesucristo, es idolatría. Y si tú vienes a la congregación, a esta, la que sea, no estoy hablando ni bien ni mal de ninguna congregación, sino estoy a la luz de la palabra extractando los preceptos que deben ser claros para nosotros poder adorar. Si tú vas a tu congregación, a esta, a la que sea, y tú vas porque la alabanza es más bonita ya, estás idolatrando. Así de claro hay que decirlo. Si tú vas a X o Y congregación porque es que la predicación allá es impresionante, son todos los connuevos, estás idolatrando. Si yo voy allí a esta otra congregación porque es que allá al final hay una sesión donde me dicen qué me va a pasar en el futuro, estás idolatrando. En sí, lo que acabo de decir no es malo. El Señor se mueve de manera diferente en las congregaciones.
se mueve, tiene movimiento, como a él le convenga, o como él quiera, en su infinita misericordia y en su infinita soberanía. Pero si tú vienes a adorar, o tú vas a la congregación solo por eso, estás idolatrado. Porque entonces el día que tú vayas a una congregación, también, no estoy diciendo que la aquí sea mala, es de sana doctrina, pero vienes a otra en donde de pronto el culto se desarrolla de una manera, con los mismos elementos fundamentales, pero de manera distinta. Aquí no hay novedad del Espíritu Santo, acá no está Dios. El que no tiene a Dios es Cristo. Entonces, ojo con lo que estamos idolatrando. Ahora, ni hablar de todas las personas o todos aquellos que la madre naturaleza, que el cosmos, que X persona, que X situación, que los signos del zodiaco, que el karma, que todo ese tema, toda esa cosa espiritual que nos abunda todos los días, todo eso es idolatría. Simplemente idolatría es todo aquello que yo le dé mayor importancia y que quite el trono de Dios. Si yo quito el trono de Dios y pongo a alguien allá, así sean cosas mismas de lo que estamos viviendo en cada uno de nuestros cultos, ya es idolatría, así de sencillo. El propósito es adorar a nuestro Dios grande y poderoso. El culto es para Dios. Venir con una actitud reverente, una actitud de gozo, de arrepentimiento y nunca de indiferencia. Ese es el propósito. Ese es el propósito que venimos construyendo. Ese es el propósito que venimos construyendo. Deuteronomio 16:16. Dice en Deuteronomio 16:16: 3 veces cada año aparecerá todo oro tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes y levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Manos vacías. ¿Cómo vienes tú al culto? ¿Con manos llenas o con manos vacías? Y no estoy hablando de posesiones, de dinero, de temas tangibles, de temas de posesiones. Estoy hablando de cómo vienes, cuál es tu actitud cuando vienes al culto. Cuando venimos al culto, ¿cuál es nuestra actitud? Con unas manos vacías, ahí simplemente me siento, escucho, oigo, porque ni siquiera estoy escuchando porque mi mente está por allá en otro lado. O vienes tú unas manos limpias de oración, con agradecimiento, con esa reverencia, con ese corazón contrito y humillado, diciendo: gracias Dios porque pasó otra semana y estoy bien, gracias Dios porque pasó otra semana y tengo mi familia unida, gracias Dios porque aún así, si han partido seres queridos, gracias Dios por permitirme la oportunidad de estar con este ser querido y que pudo conocer de ti, gracias Dios porque tengo un trabajo, gracias Dios porque aun cuando perdí el trabajo me has sustentado y me das las fuerzas y la valentía para hacer cosas nuevas y para hacer emprendimiento nuevo. Gracias. Esas son manos llenas. Esas son manos llenas de agradecimiento, de reverencia. Esas son manos, no manos vacías. Manos de llegar de pronto ahí con la mano así en el bolsillo. Vayamos mirando todos los elementos, vayámoslos interiorizando. En el Antiguo Testamento vimos a Caín y Abel y vimos a Noé ofreciendo adoración a Dios, ¿verdad? Dando ofrendas, adorándolo, porque ese es el sentir que todo ser humano tenemos. Cuando nace nuestro Señor Jesucristo, las cosas siguen igual, no cambian para nada. ¿Quiénes fueron los primeros que adoraron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes fueron los primeros? Pregunta de examen, de estudio bíblico. Vamos a Mateo 2:11. Mateo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron
presentes oro, incienso y mirra. Los sabios, los magos, fueron los primeros que adoraron a Dios, a Jesús. Fueron los primeros, venían del oriente, ya conocemos toda la historia, pero es impresionante ver que ellos no tenían nada que ver con todo el linaje judío, no tenían nada que ver con toda esa profecía judía y de sangre judía como tal. Ellos no tenían nada que ver con esa herencia judaica, pero ellos, siendo gentiles, no de toda esta línea judía, sino gentiles, como tú y como yo, vinieron y ¿qué hicieron? Adoraron a quién? A nuestro Señor Jesucristo. O sea que, ¿quién es el digno de adoración en nuestro culto? Hoy en día, nuestro Señor Jesucristo. Él es el digno de adoración. A eso venimos. Por eso tú y yo nos decimos ser cristianos. Por eso decimos Iglesia Cristiana, el nombre, los 58.254 con 50 nombres que existen, pero todo es cristiana, cristiana, cristiana. Ese es nuestra columna vertebral, el Señor Jesucristo. Esa es la adoración. Entonces, aquí estamos entrando dentro del propósito que ya lo hemos visto, estamos viendo un poco más que lo que nos mueve a nosotros es la adoración. ¿Y a quién adoramos? A nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento cero, ¿quiénes empezaron a adorar? Unos magos, unos sabios de Oriente, que no tenían nada que ver con todo el tema judío, pero fueron y adoraron, y se postraron y llevaron ofrenda. ¿Manos vacías? No. ¿Corazón contrito y humillado? Sí. ¿Dispuestos? ¿Discernimiento para adorar a quien se debe adorar? Claramente. ¿Se congregaron? Se congregaron. Ese es el culto. Ese es el culto. Miremos otros temas de la adoración. ¿Cuál es el objeto de la adoración? Ya lo vimos, ¿no? En Mateo 4, 9 al 10 dice: y le dijo, cuando estaba ya tentando el diablo a Jesucristo, y le dijo: todo esto te lo daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién venimos a adorar? A nuestro Dios, a nuestro Dios, al Señor tu Dios. A Él es el que venimos a adorar, a Él. Él es el centro de todo, es el anfitrión, es el que debemos reverenciarlo. Imagínense en reuniones, cuando tú vas a una reunión, ahí hay un principal y llegó el principal y llega el presidente, por ejemplo, y todos se paran y veñas y un poco de ceremonias y todo. A Él es el que venimos a adorar. Y si tú vienes a adorar y venimos a adorar a nuestro Señor, a Dios Padre, ¿cómo es esa adoración? Él es el objeto de la oración. ¿Cuál es la oración verdadera? Esto podemos ser, como digo yo, podemos profundizar en cada tema, pero lo estamos viendo en un esquema referenciando y con una correspondencia más al valor del culto. Este es el pasaje que todos conocemos de la Samaritana. En Juan 4, 19 al 24, dice así: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Mucho verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El pueblo samaritano estaba adorando mal, porque el Señor le dice en el verso 22: vosotros sabéis lo que no sabéis. Tenemos que ser tan inteligentes. Nosotros venimos a adorar lo que conocemos, lo que sabemos, lo que entendemos, lo que hemos vivido. Tú no puedes actuar por imitación, y yo creo que muchos actuamos por imitación, por ese famoso refrán de ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Si es así, si no es así, me corrigen. Y sí, uno actúa simplemente por las masas. Entonces viene alguien y todo el mundo corre, todos corramos. Entonces muchas personas venimos a las congregaciones de pronto con
desconocimiento y simplemente volvemos a caer en lo que les decía, en la idolatría. Yo voy porque allá veo algo especial, en A, B, C, D, pero no porque adoremos a un Dios, sino porque allá la paso lo rico, allá hay varias niñas, allá hay una cantidad de jóvenes, y entonces allá yo puedo estar con más jóvenes. Quiero que me entiendan y que me entiendan de la manera correcta. No estoy en contra ni de un tipo de iglesia ni de otras. Yo solamente estoy en contra, y lo digo claramente, sobre las que son falsa doctrina. No más. Esas que están completamente alejadas de la palabra de Dios son las únicas iglesias a las que yo voy en contra. Solamente estoy diciendo que tu actitud no debe ser por las cosas que encuentres allí. Gloria a Dios por lo que hay, gloria a Dios por iglesias que tengan grupos de jóvenes grandes, gloria a Dios. Pero si tu actitud es ir al grupo de joven, porque allí de pronto consigues a la novia que siempre has querido, al novio que siempre has querido, tu actitud no es la correcta. Y estás adorando, como dice la palabra, lo que no sabéis, lo que dice el verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Hay que adorar al Padre, hay que adorar a Dios. Esa es la adoración verdadera. Entonces hay personas que van al culto por tradición y por costumbre. Allí encontramos que hay que ir el domingo, hay que levantarnos, hay que estar allá, aquí estamos, y como yo lo decía al principio, de pronto estamos acá, sentados, esperando que pase lo que tenga que pasar. Las 2, la 1:30, ya listo, la empanadita y chao, cumplí. ¿Y cómo te fue el culto? ¿Cuál fue la palabra? ¿Qué vieron? Ah, sí, no, pues ahí hablaron de un señor que por allá era carpintero, lo crucificaron, y supuestamente pues por eso pues tenemos salvación. Yo no sé salvación de qué, pero pues tenemos salvación. Además a mí me parece raro que si tenía tanto poder, hizo tantos milagros, ¿por qué él no se bajó de la cruz y se salvó a él mismo, no? Pero bueno, la paz es muy chévere. Una niña lo más bonita. Y hay un grupo de jóvenes muy chévere. Hay una banda que toca muy bonito. Las canciones son chéveres y hay unas cosas interesantes. O hay un grupo de señoras que son muy queridas todas. Esas señoras son ellas hablan, ellas dan consejos, son muy queridas esas señoras. ¿Qué te está motivando a ti? ¿Por qué vienes? ¿Cuál es tu adoración verdadera? Entonces ya vimos como todo este tema del propósito y la definición. Ahora vamos rápidamente, ya vamos cerrando, vamos a ver como los principios para el culto, porque uno dice, bueno, ¿y todo eso que hacen allá está en la Biblia o no está en la Biblia? Entonces, andando un poco, quiero decirles, para que lo estudien en su casa, básicamente en Romanos y más que en Romanos, en el libro de Hechos, en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, y en el libro de la Primera de Corintios, miren bien, allí está como todo el esquema de lo que se hace en los cultos. Toca, léanlo, estudienlo, pidan al Espíritu Santo que les guíe, porque ahí está de alguna manera recogido lo que hacemos en los cultos actualmente. Entonces, en 1 Corintios 14, 1, 3, la palabra de Dios nos dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí está marcado esto de profeticéis, es proclamar, predicar la palabra de Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para que edificación, exhortación y consolación. Los principios del culto, el valor, la importancia de la predicación, la importancia ya vemos todo el tema de adoración, ¿no? Que es como lo que nos mueve y es esa adoración. Pero aquí también nos está diciendo la palabra de Dios la importancia de la predicación, porque pues es para edificación, exhortación y consolación. Esa es la importancia. Eso es que estoy, digamos, en este momento haciendo yo de manera de verdad, como siempre digo, muy humilde y muy sencilla, esperando que las palabras que yo pronuncie sean guiadas por el Espíritu y no por mí, por mi conocimiento, o por lo que pueda saber o no pueda saber, o como cuando lo hace pues nuestro pastor, o como cuando lo hace cualquiera de las personas que nuestro pastor nos da ese privilegio de llevar la palabra. Es eso, es una palabra para edificar, para exhortar y para consolar, pero siempre basado en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que yo
creo, pienso, ideales míos, no, eso no cuenta, eso no sirve. Pero también vemos en 1 Corintios 14:26 que la palabra de Dios nos dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Entonces, cada uno, o sea, todos venimos a aportar eso. Entonces, cuando tú vienes y adoras, cantando, aquí lo está diciendo la palabra, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Y qué eran los salmos? Eran cánticos. Entonces, cuando tú digas, voy a congregarme, pero yo llego después de la alabanza, yo llego a la palabra, porque ahí me exhortan, ahí me edifican. Entonces yo te diría, con el mayor de los respetos, tú puedes decir, exhortación, edificación, exhortación y consolación. Ahí me exhortan, ahí me edifican, ahí me consuelan. Y yo te diría en la parte de exhortación: te exhorto a que traigas sal, te exhorto a que vengas y adores, te exhorto a que vengas con las manos llenas, te exhorto a que alabes a Dios, te exhorto a que haya cantos a Dios. La música es importantísima, y vemos todo lo que hacían en el Antiguo Testamento con la adoración, con los adoradores. Entonces, si tú dices, esos cánticos, como dijo la persona por allá, esos cánticos, no sé, de pronto no saben, no conocen, no estoy juzgando a la persona, es que no conocemos que eso es supremamente importante, que hace parte del culto. Entonces, cuando te vas a congregar, el consejo, la exhortación de hoy, todo lo que estamos haciendo en el culto es importante, todo. Pueden haber cosas que de pronto, no sé, algunos elementos en algunas iglesias que hacen adicionales. No voy a entrar a juzgar eso, pero digamos que lo principal y lo que dice la palabra de Dios es lo que estamos mirando acá. Entonces debemos aportar ¿qué? Salmo, debemos aportar estudio, debemos aportar disposición, confraternidad. Eso nos habla 1 Corintios 14:26. Y en 1 Tesalonicenses 5:12 nos dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Qué nos está diciendo acá la palabra? Que reconozcamos a nuestros líderes, que reconozcamos a nuestros pastores, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima. Uno no puede ir a una congregación, perdónenme, no lo estoy diciendo acá porque aquí sucede, pero uno no puede ir a la congregación en donde ese pastor a mí no me cae, pero allá voy. A mí ese liderazgo de esa iglesia, pero allá estoy porque pues mi esposa vaya, pues yo voy. No, ese señor que está allá predicando, ¿será que sí? Yo lo que estoy diciendo, ustedes que me están viendo, pues, yo como que no le creo yo mucho. No, mira. Y no lo digo por mí, lo digo por nuestros pastores, lo digo por Mauricio, lo digo por Carmen Judí, por su familia y por las personas del liderazgo. Pero son personas que las debemos tener en alta estima, y como dice acá, y en amor. ¿Por causa de qué? De su obra. Por causa de su obra. Nosotros no sabemos las noches que pudieron haber pasado en vela, orando por alguien, asistiendo a alguien, dando una consejería, exhortando a alguien. Nosotros no sabemos todo el trabajo que tiene que hacer un pastor, su esposa, los pastores de las iglesias, no sabemos, o sea, como familia, no sabemos, no alcanzamos a imaginarnos lo que tienen que hacer. Tú y yo a veces decimos, oiga pastor, estoy pasando por algo, oiga pastor, estoy pasando por algo, sí, mira, no sé qué, y ya, y uno dice, me atendió tan lindo. Pero esa misma llamada multiplíquela por X o Y personas. Tenemos que tener en alta estima y en mucha estima y en mucho amor el trabajo de nuestros pastores. Forma y orden del culto. Y todo esto nos lleva, esos principios del culto, de tener
Valorar la adoración, valorar la predicación, valorar la cena del Señor. Se me olvidaba, discúlpenme, en 1 Corintios 11, 23 ahí vemos la valoración y todo lo que tiene que ver con la cena del Señor. Esa es la comunión al final del día, porque es un mandato que el Señor nos ha dado, es una ordenanza que tenemos que compartir, porque cada vez que lo hacemos, ¿hacemos qué? Anunciamos su venida, perdón. Eso es importante dentro del culto. Entonces ya tenemos esos principios para el culto, esa forma de adoración, ese propósito, esa definición. Y quiero terminar y cerrar con dos cosas primordiales, que de pronto pueden encerrar, pueden hacer un resumen y sintetizar todo lo que hemos visto. Quiero que vayamos a Romanos 12:1. El versículo específicamente dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Último punto, culto racional. Presentéis. Hermanos, os ruego que presentéis, que por la misericordia de Dios, que presentéis. ¿Qué presento yo? Ofrendarse a sí mismo. Esa es la presentarse. Cuando me dicen presentéis vuestros cuerpos, presentéis. ¿Qué es presentarse? Es estar presente, es estar allí como estás tú en este momento. No sé, estás en tu estudio, en tu alcoba, no sé, pero tú estás presentándote ante Dios. Desde que comenzó el culto, estás presentándote. Y tienes que presentarte como en una disposición, buena disposición, como ya lo hemos visto, en una comunión con tus familiares que están al lado, una comunión con el Señor y en una buena apariencia. Este es un punto un poco complicado porque pues, yo siempre de pronto traigo una tradición, y es que cuando uno va a la iglesia uno debería ir bien presentado. Yo no sé si tanto corbata y todo, hay muchos que eso es como un dress code, código de vestir, pero uno debería ir bien presentado también, ¿no? En la parte física. A veces, no sé, irse uno para pantaloneta, no sé, eso es para que lo pensemos, pero tiene que haber una disposición, una comunión, presentáis vuestros cuerpos, o sea, presentéis vuestros cuerpos, pues vuestros cuerpos destacan toda la totalidad de la persona, todo lo que yo soy, por dentro y por fuera, y ya lo hemos venido hablando. Tiene que ser un corazón contrito, humillado, dispuesto, no a mirar a mi vecino si vino o no vino, si él adora mejor, o alza las manos, o se sienta, o se para, o brinca, nada. Es tu relación con Dios. En sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Sacrificar nuestros intereses personales. Y discúlpeme que lo diga así, pero uno viene a la iglesia a adorar, no a buscar, allá creo que está el abogado tal, o el médico tal. No, yo creo que no esos son mis intereses personales. Yo tengo que sacrificar eso. Vuestro sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, yo vengo a sacrificar. Yo puedo estar aquí mal y todo, pero yo vengo a buscar al Señor, a adorar una congregación, a alabarle, darle toda la gloria y honra, y no como que no vino preciso, no vino el abogado, yo lo necesitaba. Sí, gloria a Dios, será que vino el abogado y preciso la persona con quien iba a hacer ese negocio que nos veíamos hoy en la iglesia. No vino, no está. ¿Será que llega más tarde? Bueno, esperemos a ver, de pronto llega al final, porque como a él le gusta más la predica que la oración, bueno, no sé. No, perdóneme, pero no. Si tú necesitas algo del médico, del abogado, del negocio, del que te pueda hacer un favor, claro que lo puedes hacer. Para eso estamos, para ayudarnos. Pero son momentos, y hay momentos que lo podemos hacer, una cita, una llamada después, pero no el culto es la excusa para nuestros intereses personales. Mucho cuidado con eso. ¿Qué es vuestro culto racional? Y ahí termina. ¿Qué es vuestro culto racional? Es un culto consciente y maduro, donde podemos expresar nuestras emociones, claro, no se trata de aquí fríos. Alabaré, gloria a Dios. No tampoco se trata de donde podemos expresar nuestras emociones, pero emociones, como digo yo, canalizadas en el Señor. Yo puedo llorar, yo me puedo quebrantar, yo me puedo arrodillar, yo me puedo botar al piso,
no sé, acostarme boca abajo, pero con las actitudes, los sentimientos correctos. Cuando nuestra verdadera adoración es esa ofrenda a Dios, no para que me vean, no para botar babasa y brincar, no, yo no lo creo así. No estoy diciendo que cohibamos nuestras emociones para nada. Si yo, como dice nuestra pastora Carmen Juví, a veces ella baila y se mueve, yo no sé, yo a veces digo es que a ella le fluye como que se le ve bien, ¿no? Pero porque lo hace para Dios. De pronto yo no soy el mejor moviéndome ni bailando, pero de pronto si aplaudo o me muevo así, pero lo estoy haciendo para Dios, no para que me vean. Tenemos que tener mucho cuidado, porque ese culto racional debe estar dirigido por Dios, no por mí, por mis emociones, sino canalizando las emociones a través de Dios. Por último, ya como conclusión, todo lo que hemos visto, les pregunto, ¿vale la pena el culto? ¿Tiene valor el culto? ¿El valor del culto? ¿Vale la pena adorar? ¿Vale la pena estar a las 10 en punto? Si el culto comienza a las 10 en punto, ¿vale la pena llegar inclusive antes de las 10 en punto? ¿Vale la pena esperarnos hasta que se acabe el culto? ¿Vale la pena adorar al Señor, alabarle, cantarle? ¿Vale la pena escuchar su palabra, su predicación? ¿Vale la pena celebrar la cena del Señor? ¿Vale la pena dar testimonio de lo que el Señor nos ha hecho en la vida de nosotros? ¿Vale la pena como con fraternidad que celebremos nuestros cumpleaños y bendigamos a las personas que pertenecen a nuestra congregación el día que cumplen años? ¿Vale la pena el culto? ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Mire que desde el Antiguo Testamento, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, siempre es adorar y adorar y adorar y adorar. Pero 1 Corintios 14:40 nos dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Y esto marca absolutamente todo. Cuando tú vas al culto, cuando yo voy al culto, hágase todo decentemente. Entonces yo decentemente me despierto, me levanto, me arreglo, voy con la disposición correcta y a tiempo. Con orden, voy con mi esposa, voy con mis hijos, llego en orden al culto, estoy allí listo y estoy preparado. Yo traigo mi himno, traigo mi salmo, traigo mi disposición, traigo mis manos llenas porque vengo a adorar al Señor, concentrado, en orden. Ese es el orden. La iglesia, nuestros líderes, dispuestos a las horas que son para ministrar, para llevar en orden el culto, porque siempre tiene que haber un liderazgo, tiene alguien que presida el culto, una persona que conozca, que tenga experiencia, como nos dice la palabra de Dios, que quien quiere ser pastor, todas las condiciones que debe tener. Todo se debe hacer decentemente y con orden, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14:40. Todo en orden. Yo como feligres, como oveja, yo como pastor, yo como adorador, estoy diciendo yo, pero pues haciendo referencia a cada una de las personas que tienen estas funciones, como administrador, el que arregla, como mujer, el que cuida el carro, el que limpia la iglesia. Todos debemos tener una disposición de venir a agradar a nuestro Dios, para adorar, para bendecir. No al de al lado, no al mi amigo, no al pastor, no a la alabanza, sino adorar a Dios. Vale la pena cada segundo y cada minuto del culto, con todos sus componentes, que son como los principales que hemos visto. Pueden haber otros, pero digamos, esos son como los fundamentales. Vale la pena. Vale la pena llegar a tiempo, vale la pena esperarse hasta el final. Dios es de orden, Dios es un Dios decente y de orden. No llegar a la mitad, no llegar hacia el final, no, vale la pena. Esa era la palabra que teníamos para hoy. Damos gracias a Dios porque sé que esto es
una exhortación para todos, yo me incluyo, no es que sea en alguien o alguien en particular, y simplemente porque alguien lo comentó, y creo que el Señor a veces utiliza esos comentarios así sueltos como para que podamos de pronto dar bajo su palabra, con base en su palabra, claridades sobre estos temas que a veces los podemos tocar o pueden ser como irrelevantes porque uno mira, uy, que la profecía, que el apocalipsis, que la pandemia, que la enfermedad, que me siento bien, que me siento mal, todo eso también es importante, pero a veces olvidamos estos esquemas que son también muy importantes para nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, como adoradores, como seguidores de nuestro Dios Padre, de Cristo y de su Santo Espíritu. Vamos a orar, Señor Dios. Damos gracias, Padre, en esta mañana por esta palabra que tú nos das. Bendecimos este día, Señor, y te damos gracias porque siempre tú nos has llevado a que nos congreguemos, a que estemos unidos, a que estemos adorándote, a que busquemos de ti, de tu presencia, de tu palabra, de tu enseñanza, de tu edificación, de tu exhortación, de tu consuelo, Señor. Y qué mejor que los cultos que hacemos cada 8 días o cada domingo, cada miércoles, cada estudio bíblico, Señor. Tú hoy nos revelas la importancia de congregarnos, la importancia de estar en tu culto, de principio a fin, la importancia de saber que venimos es con nuestras manos llenas de adoración y exaltación solamente a ti, que no venimos a adorar a hombres, ni a situaciones, ni a cosas. Que si hemos sido así, Señor, porque a veces nos desviamos, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que en nuestro corazón tú pongas ese sentir correcto y adecuado, de que ahora en adelante, cada vez que vayamos a tu culto, a tu congregación, que nos reunamos, que vayamos a cada servicio, Señor, sea un corazón dispuesto a ti, a adorarte y a alabarte solamente a ti, y a buscar de ti, de tu consuelo y de tu palabra, Señor. Que seamos recordando lo que hiciste con tu sacrificio inmenso de salvación, que seamos bendiciéndote por las presentes bendiciones y ayudas y por todo lo que nos das hoy en día, y que sea nuestro corazón anhelando tu regreso así en el futuro, Señor. Eso es congregarnos, eso es adorarte, ese es el culto. Gracias, Padre Santo. En esta mañana te damos y quedamos en tu presencia para que seas tú haciendo conforme a tu voluntad en este inicio de semana, y que seas tú bendiciéndonos en todo lo que hagamos y emprendamos. Danos esfuerzo y valentía para llevar tu palabra, para adorarte y para seguir con un corazón dispuesto y humillado solamente a ti, Señor, y esperando de tu ayuda y de tu misericordia en nuestras vidas todos los días. En el nombre de Jesús te hemos adorado. Amén y amén. Yo conozco tus obras. O nos podría decir, haz las primeras obras. O nos podría decir, aborrece las obras de los nicolaitas. O podría decirnos, y guardaré tus obras hasta el fin. Fijémonos que todas estas obras tienen importancia, tienen poder y son necesarias para que nosotros encontremos también una razón de ser y una forma de actuar en tiempos como los que estamos viviendo.